toca la célula Naya. En la casa de Emilia y enseña Naya. Esta semana estamos en la casa de Emilia, damos gracias al Señor, ya Aldo está en la casa también. Esta semana enseña Naya y toca en la casa de Emilia. También este viernes no vamos a tener apertura de Shabbat en mi casa, sino que me han invitado para celebrar Pascua en la iglesia Zarafat. Ellos quieren que vaya y enseñe el día viernes. Así es que si usted quiere ir conmigo, queda cordialmente invitado. Yo hablé con el pastor y me dijo que serían bienvenidos. Así es que nada más me da una llamadita, me manda un texto y nos ponemos de acuerdo. El viernes a las 7:30 vamos a estar en Zarafat, y el próximo sábado, si el Señor lo permite, pues vamos a estar aquí celebrando ya la fiesta de Pesaj o Pascua, ¿ok? También no se le olviden esta semana separar una ofrenda de amor y entregársela a una persona que esté en necesidad. Eso es parte que nosotros hacemos de la celebración de Pascua, atendiendo el mandamiento que dice que no te presentarás delante del Señor con las manos vacías. ¿Ok? Entonces, creemos que es una bendición cuando podemos ayudar a una persona en necesidad. Usted piensa en alguien, una persona, una familia, quien el Señor le ponga en su corazón, y envíele o dele la ofrenda. El sábado, ¿me acuerdan? Vamos a estar orando por todas esas ofrendas que ya se entregaron o que se van a entregar, ¿ok? Porque si la familia está en necesidad hoy, no va a esperar hasta el sábado, ¿verdad? Entonces usted puede entregarla y luego el sábado usted representa esa ofrenda aquí en la congregación. Así es que no se le olvide, para que de esta manera, pues, dentro de lo que nos es posible, cumplir con el mandamiento. Nosotros que estamos tratando de vivir, esforzándonos por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, algo que tenemos muchos problemas en el sentido de cumplir la palabra. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente en el que, digámoslo así, no se presta para nosotros poder vivir y cumplir con la palabra del Señor. Pero lo hacemos lo mejor posible dentro de las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Así es que queremos que usted pueda de esta manera, pues, bendecir una familia. No se le olvide estar también orando y visitando a nuestra hermana Seiris, que está en el hospital, ya tiene una semana, ¿ok? La Biblia dice que es una misbah, es un deber, es un mandamiento visitar a los enfermos, ¿ok? De eso quería hablar hoy, pero me he debatido qué enseñar hoy, así es que hay varias cosas. Tal vez, como dijo Ronnie Chávez, haga una ensaladita ahí para que usted reciba de todo. Gracias, Becky. En esta tarde vamos a hablar un poquito, y voy a tratar de mantenerme dentro del tiempo prudente. Vamos a hablar un poquito acerca de la importancia de los moedín, o los tiempos establecidos por Dios en la palabra, ¿ok? Ya la mayoría de nosotros sabemos bastante en cuanto a esto, pero he creído conveniente refrescarnos un poquito la mente en cuanto a los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos empezando un año nuevo. Tenemos, 6 días de haber empezado el año, ¿ok? Estamos fresquitos en el año nuevo, ¿ok? Al empezar un año nuevo, empezamos un nuevo ciclo. Este ciclo es lo que se llama los tiempos de Dios, ¿ok? Todo en la naturaleza que nosotros vemos a nuestro alrededor se mueve en ciclos. Por ejemplo, si nosotros vemos la tierra
La tierra se mueve en ciclos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. En el capítulo 1, versículo 14 y 15 del libro de Génesis dice: y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. La palabra señales en hebreo es ot, ot. Y la palabra estaciones es moedín o moed en singular, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. En otras palabras, la palabra del Señor dice que cuando Dios creó las dos grandes lumbreras, o sea, está hablando del sol y de la luna, las hizo con un propósito específico. Y dice ahí la palabra del Señor que Él los hizo, número uno, para separar el día de la noche. No hay mucho que explicar, ¿verdad? Entendemos que es día y que es noche. Pero también dice que lo hizo para que sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante en la palabra del Señor. Y es que el tiempo en la palabra del Señor no es lo que se llama lineal. Nosotros en nuestro pensamiento occidental, griego, vemos el tiempo en forma lineal. En otras palabras, si yo les pongo a ustedes un croquis, lo que llamaríamos un croquis del tiempo, pondríamos el pasado a la izquierda, en el centro cuando nació el Señor, y luego a la derecha estaría el futuro. Eso es lo que se llama tiempo lineal. ¿Ok? Es lo que pasó y no necesariamente ya pasa más. ¿Ok? Pero en la Biblia no se mide el tiempo de forma lineal, y esto es lo que yo quiero que veamos en esta tarde, sino que se mide de forma cíclica. ¿Ok? De forma cíclica. Por ejemplo, todos los días anochece y amanece. Eso es un ciclo. Todas las semanas tienen 7 días. No hay ninguna semana de 8 días ni de 5 días. Todas las semanas tienen 7 días. Todos los años tiene 12 meses o 13 cuando es embolismal, ¿verdad? O bisiesto. Pero lo que quiero decirles es un ciclo que se repite. El sol sale por la mañana en el este, recorre el firmamento y se acuesta o se esconde en el oeste, e inmediatamente llega la oscuridad y sale la luna. Por ejemplo, si nosotros vemos el ciclo del agua, ¿ok? El ciclo del agua, se forman las nubes, llueve sobre la tierra o sobre el mar. Si llueve sobre la tierra, se forman los ríos, ¿verdad? Que van a desembocar al mar. Y luego en el mar, la vida es más sabrosa, ¿verdad? Pero también en el mar se evapora el agua y vuelve a subir en forma de vapor y vuelve a formar nubes. O sea que hay la misma cantidad de agua desde hace 6,000 años. Ni un poquito más ni un poquito menos. Es la misma cantidad de agua. Simplemente hay un ciclo que se recorre. ¿Ok? Ahora, nosotros los seres humanos somos igual. Especialmente lo vemos en la mujer. ¿Ok? La mujer tiene un ciclo mensual. ¿Ok? Y es un ciclo en donde su cuerpo se prepara para llegar a un momento que es el momento fértil, ¿verdad? En la que la mujer puede quedar embarazada y puede tener hijos. No tiene hijos todo el tiempo ni cada vez que quiera. Hay un ciclo que tiene que darse, ¿ok? Ahora, vea qué interesante. ¿Sabía usted que inclusive las posibilidades del embarazo de una mujer también, tal vez regidos no,
pero están muy asociados con el movimiento de la luna. Y ahorita les voy a decir por qué. Yo no soy agricultor, pero me dicen que si uno sabe bien la posición de la luna, hay cierta época del mes que es muy fértil para sembrar. Dicen que hay una época del mes en que si usted siembra, tiene mejor posibilidad de éxito de cosecha que si siembra en otra época. No sé si será verdad o no. Ahí se los dejo, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos deja ver es que nosotros, conscientes o inconscientemente, estamos rodeados por diferentes ciclos en la naturaleza, en nuestra vida. Por ejemplo, estamos saliendo del ciclo de invierno y entramos al ciclo de primavera, ¿ok? Y luego vamos a entrar al ciclo del verano y vendrá el otoño y nuevamente el invierno. Nunca va a cesar de ocurrir eso, ¿ok? Porque es un ciclo que se mueve en la naturaleza. Ahora, se me olvidaba decirles esto. Cuando la Biblia dice que Dios dejó la luna y la lumbrera, la luna y el sol para las estaciones, mucha gente cuando lee eso cree que se está refiriendo a invierno, verano, otoño y primavera. Pero no tiene nada que ver con las estaciones de las diferentes épocas del año. Esa palabra estaciones, moedim, o moed en singular, se usa en la Biblia para referirse a las fiestas bíblicas, ¿ok? Entonces yo quiero que veamos un poco en esa línea. Volviendo a lo que les decía en cuanto al ciclo de fertilidad de la mujer, por ejemplo, vea qué interesante. Por ejemplo, si la mujer tiene su periodo mensual en la luna nueva, su posibilidad de embarazo será en la luna llena. Ahora, lógicamente, lo contrario. Si sucede en la luna llena, su ciclo o su momento de fertilidad será con la luna nueva. Así es que póngase a ver cuándo nacieron sus hijos y vaya hacia atrás, usted se dará cuenta de fue en luna nueva o en luna llena. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de todo este mover y de toda esta coordinación que tiene la naturaleza, ¿ok? Ahora, viendo esto Dios y sabiendo Dios que nos creó de esta manera, entonces Dios estableció las lumbreras para que nos sirvieran, para que nos guiaran y nos sirvieran como señales y estaciones, ¿ok? En otras palabras, estas lumbreras y estas estaciones definen, por ejemplo, los días, definen los meses y definen los años, ¿ok? En el pensamiento bíblico, el día termina al caer la tarde. Estamos terminando el día, estamos en el crepúsculo del día, está cayendo el día, se termina un día e inmediatamente comienza otro día, ¿ok? De igual manera, se termina un mes e inmediatamente empieza otro mes, ¿ok? Y igualmente sucede con los años. Un año termina e inmediatamente empieza otro año. Entonces, estas lumbreras separan y nos orientan en lo que son días, meses y años. Si todo fuera luz, ¿cómo sabríamos cuándo es de noche? Si todo fuera oscuridad, ¿cómo sabríamos cuándo es de día? Sería complicado, ¿verdad? Sería un poco complicado. Pero Dios separó la luz de las tinieblas y así estableció los días, los meses y los años. Ahora, dice también que nos servirían por señales, ¿ok?
La palabra, como les dije anteriormente, la palabra señal en hebreo es la palabra ot. Y la palabra ot quiere decir señal, marca o bandera. En otras palabras, nos señala, nos apunta hacia algo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir cuando la Biblia dice que nos dejó por señales y estaciones. Nos apuntan a algo específico. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros vemos la palabra moed es moed en singular, el plural es moedim, y que se traduce en nuestras Biblias como estaciones, y tiene que ver, o es una referencia a las fiestas bíblicas, no necesariamente a las estaciones del año. Entonces, cuando Dios dijo, póngase usted a pensar esto, vuelva conmigo a Génesis capítulo 1, y cuando Dios dijo que Él estableció las lumbreras para que nos fueran por señal, ¿ok? Y estaciones, lo que la palabra del Señor nos dijo es que Dios determinó una forma como nosotros podíamos entender y como nosotros podíamos vivir y actuar dentro del tiempo de Dios. Estaba yo conversando con este pastor que me invitó y yo le estaba diciendo a él por qué es importante observar las fechas rigurosamente de las fiestas bíblicas, por ejemplo. ¿Ok? Porque la palabra moed, estación, quiere decir un tiempo predeterminado o establecido por Dios. En otras palabras, para decirlo en forma sencilla, es una cita bíblica. Como cuando usted va al dentista, como cuando usted va al doctor, como cuando usted va a trabajar. La cita suya es todos los días a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana. Usted no puede llegar a las 9. Si llega a las 9 tiene que dar una excusa. Y le aceptarán un día o le aceptarán dos. El tercero posiblemente no tenga que dar excusa porque ya no tiene trabajo. ¿Ok? Entonces, ese preestablecimiento es un tiempo específico. Cuando hablamos de las fiestas bíblicas, es un tiempo en el que Dios convoca, llama a su pueblo para que el pueblo pueda tener comunión con Dios, pueda festejar con Dios. ¿Ok? Si Dios nos citó el 14 del primero del mes y nosotros decimos, no, es que el 14 yo no tengo tiempo. El 14 me va a ser imposible, pero vamos a una cosa, yo voy a llegar el 20, no se preocupe. ¿Qué cree usted que sucedería? Si el dentista le dice a usted el lunes a las 3 de la tarde, y usted dice, no, el lunes a las 3 de la tarde no puedo, pero yo me voy a aparecer el jueves, yo sé que me atiende. ¿Qué sucedería? Posiblemente no lo atienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le fue dado un tiempo establecido, predeterminado, para que usted pudiera estar ahí y entonces usted pudiera ocupar un lugar en el calendario o un lugar en la oficina del doctor. Es igual con Dios. Nosotros podemos orar a Dios todos los días, claro que sí, a cada rato si queremos. Eso no es problema. Pero hay un tiempo en el que Dios separó para estar en intimidad con su pueblo. Y ese tiempo que Él separó son las fiestas bíblicas. ¿Ok? Ese tiempo Dios lo ha preestablecido. Oiga, desde la creación, cuando Él creó los cielos y la tierra, Él lo preestableció para que usted y yo pudiéramos llegar delante de Él y pudiéramos tener comunión con Él y pudiéramos disfrutar de su presencia y pudiéramos recibir la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Si usted lo puede ver, un ejemplo bien sencillo es, por ejemplo, el Shabbat, el día de reposo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le envió maná del cielo, ¿ok? Y Dios le dijo que todos los días iban a recoger lo que se pudieran comer. Una tacita cada uno, una taza ahí, para que pudieran comer. Pero que el viernes iban a recibir doble.
podían recoger doble, 2 veces lo que se comían. ¿Por qué? Porque el sábado no iba a caer maná. El sábado era separado, el día era separado para otra cosa completamente diferente, y el pueblo de Israel entonces tenía que recoger doble porción el viernes. Por eso es que siempre que oramos, al recibir el Shabbat, cuando oramos, decimos que recibimos la doble porción, la bendición extra que Dios tiene. Porque al entrar por el Shabbat, al entrar por el día de reposo, Dios prometió, Él fue el que lo hizo, Él prometió una doble porción para nosotros. ¿Ok? Ahora, vea lo que dice el libro de Levíticos. Levíticos 23, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas Moed, solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. O sea que en el libro de Levíticos se nos reafirma que la palabra Moed no se usa necesariamente para las estaciones del año, sino para un tiempo predeterminado. Y me gustaría que en su mente pudiera quedar esa frase: un tiempo predeterminado por Dios, para que en el cual Dios nos ha citado. Dios ha abierto un espacio para que usted y yo podamos presentarnos delante de Él, podamos traer a nuestra vida delante de Él y podamos recibir de Él, podamos estar en comunión con Él y podamos recibir de Él su bendición. ¿Ok? Ahora, lo que la palabra de Dios nos dice que serán por señal y por estaciones. ¿Ok? En otras palabras, lo que las lumbreras en los cielos nos dan aviso, o nos dan aviso de los tiempos proféticos que se avecinan. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No es cierto que a todos nosotros nos gustaría saber cuál es la voluntad de Dios. Si yo le pregunto ¿a usted le gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Estoy seguro que usted me diría que sí. Y estoy seguro que usted me dice que usted no sabe cuál es. Estoy segurito. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, por llamarlo de una forma muy popular, desentonados del tiempo de Dios. Nos hemos envuelto tanto en esta sociedad en que vivimos, nos hemos envuelto tanto en nuestras necesidades, nos hemos envuelto tanto en las cosas que nos rodean, que perdemos de perspectiva el tiempo de Dios. Por eso es que Dios tuvo que llevar a Israel al desierto. En otras palabras, tuvo que cogerlo y alejarlo de todo, absolutamente de todo, para que no pudieran más que escuchar su voz y más que vivir de acuerdo a lo que Él les dirigía por medio de Moisés. ¿Ok? Ahora, nosotros también, nosotros tenemos que entender de que si usted y yo queremos comprender y saber la voluntad de Dios para su vida y la voluntad de Dios para mi vida, usted y yo tenemos que tratar, esforzarnos por encajar o por meternos dentro del calendario, dentro del tiempo de Dios. ¿Ok? De lo contrario le va a ser muy difícil entender. Ahora, estos tiempos de las fiestas nos anuncian qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios ha establecido para usted y para mí. ¿Ok? Cada una de las fiestas tiene un propósito específico. ¿Ok? También, la Biblia dice que Dios creó las lumbreras en el día cuarto, en el día 4 de la creación. O sea que desde el mismo principio, el día cuarto de la creación, Dios estableció, número 1, cuándo nosotros tenemos que descansar. Número 2, cuándo nosotros tenemos que trabajar. Número 3, cuándo nosotros tenemos que celebrar y qué es lo que tenemos que celebrar. Ahora, en la sociedad que nosotros vivimos,
se hace bastante difícil tratar de mantener este ritmo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde lo que menos les interesa es lo que Dios dice. A su jefe yo estoy seguro que lo que le interesa es que usted vaya y le haga platica, le produzca plata. A él no le interesa si usted se enferma o no se enferma, por más que diga que lo quiere o la quiere. A él no le interesa si se enferma o no se enferma. A él no le interesa si usted tuvo problemas del carro para llegar a trabajar. Usted tiene que llegar a trabajar y punto. Ve a ver si llega en burro, en camello, a pie, corriendo, que lo lleven alzado, como sea. Pues usted tiene que estar ahí a las 7. Usted está ahí a las 7, el jefe está contento. Usted no está a las 7, tiene un problema, ¿verdad? Entonces esto nos hace tener que trabajar el doble o el triple para poder tratar de encajar en el tiempo de Dios. Por eso es que es tan difícil. Por ejemplo, Dios nos dice cuándo descansar. ¿Cuándo tenemos que trabajar? Que descansar. ¿Cuándo hay que descansar? El sábado. Punto. Dios lo estableció. Vea si somos rebeldes que trabajamos 5 días. Y Dios dijo que eran 6. O sea, podemos trabajar 5 días, pero no nos permiten descansar el sábado. Dios estableció cuándo nosotros debemos de descansar, cuándo nosotros debemos trabajar. O sea que en esos 6 días, usted y yo tenemos que ponerle duro para hacer todo lo que necesitamos hacer, para que cuando llegue el día 7, usted y yo podamos entrar en el descanso y podamos disfrutar del descanso. ¿Ok? También nos dice cuándo nosotros debemos celebrar. La Biblia nos dice cuándo nosotros debemos celebrar, pero el calendario y la sociedad en la que nosotros vivimos nos dice totalmente lo contrario. ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que no solamente nos dice lo contrario a cuándo tenemos que celebrar, sino que también nos dice qué tenemos que celebrar. Dios nos dice una cosa y nuestra sociedad nos dice otra. Completamente diferente. ¿Ok? Entonces, eso indica que usted y yo, cuando queremos llevar nuestra vida de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a encontrar una serie de obstáculos, en algunos casos hasta insalvables, que nos van a presionar y nos van a impedir que nosotros podamos movernos hacia adelante y podamos nosotros realmente disfrutar del plan y del propósito de Dios en nuestra vida. Es una situación difícil. ¿Por qué? Porque se me ocurre pensar en este momento, por ejemplo, si vamos a celebrar Yom Kippur, por ejemplo, Yom Kippur, el día del perdón, es un día de ayuno. Empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Ese día es prohibido trabajar. Pero ¿qué pasa si cae martes o miércoles? Estamos en un problema, ¿verdad? Algunos no les es tanto problema, pero para otros se hace bastante problemático. Yo recuerdo que cuando yo renové la licencia de manejar bus, ya pasé el examen y yo tenía licencia por muchos años, pero tenía que renovarla y me pedían una compañía que me contratara. Entonces yo fui a una compañía y ya hice todo el curso y pasé y y me dieron la licencia y me dijo, ok, preséntese en la oficina de personal. Y yo llegué y el día siguiente era Pascua. Y yo me presenté y yo le dije, sí, aquí está, mi nombre es Giovanni Pérez y aquí está mi licencia, ya tengo todo lo que... Me dijo, preséntese mañana a trabajar. Le digo, no puedo. Yo no puedo porque por religión yo no puedo trabajar mañana. Me dijo, ok, está bien, no hay problema, lo llamamos. Hace 2 años. No me llamaron.
Gracias a Dios en ese momento no tenía tanta necesidad del trabajo. Yo la había sacado por otros motivos. Pero ¿me entiende lo que quiero decirle? ¿Cómo el esquema del mundo en el que vivimos ejerce tanta presión para nosotros no poder descansar cuando la Biblia nos dice que descansemos, trabajar cuando la Biblia nos dice que trabajemos, celebrar cuando la Biblia dice que celebremos, y sobre todo, ¿qué debemos celebrar? Porque usted, si va a celebrar Halloween, si no va a tener problema ni en la escuela con sus hijos y tal vez no mucho problema en el trabajo. Muchos trabajos lo celebran. Pero si usted le dice al jefe, bueno, es que hoy yo vengo celebrando Yom Kippur, y lo primero que le dice es, ¿con qué se come eso? ¿O qué está comiendo en estos días? O sea, va a ser como el día y la noche. Va a haber un problema grande. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos frena a nosotros de poder entrar en la plenitud de lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque el medio ambiente, el medio en el que nosotros vivimos, ejerce presión para que usted y yo no podamos cumplir con lo que Dios quiere. O sea, todo a nuestro alrededor está hecho para que usted y yo no podamos caminar por lo que la palabra de Dios ha establecido. Así de sencillo. Tenemos que hacer un esfuerzo doble para hacerlo. ¿Ok? Por ejemplo, en este momento, inclusive hay muchas iglesias que ya se están preparando, y yo estaba oyendo el otro día en la radio, porque vamos a tener la búsqueda de los huevos de Pascua. ¿Dónde dice la Biblia que se buscan huevos de Pascua? ¿Verdad? Pero si decimos que vamos a celebrar la Pascua, Pesaj, y si decimos que vamos a tener una semana en la cual no vamos a comer pan con levadura, entonces ya empezamos a tener problemas. Porque todo lo que se nos va a presentar es contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y tiene que usted andarse cuidando, porque en la que menos va, en la que menos viene, se echó a la boca un pedazo de pan, ¿verdad? Hay que andarse, ¿no es cierto? Mire, ese día lo invitan a comer, esa semana usted tiene invitaciones de todo. Y hay que andar vigilante. Hay que ponerle amor. Ayer hablábamos acerca de la pasión que tiene que haber al cumplir los mandamientos. O sea, hay que ponerle interés. Hay que verdaderamente creerlo, hay que verdaderamente interiorizarlo y verdaderamente estar vigilante para poder de la mejor manera posible cumplir con el propósito de Dios. Ahora, con las lumbreras, Él estableció la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas, y con esto voy a ir cerrando. Hoy no es mucho lo que tengo que hablar. La luz y las tinieblas son una referencia a la revelación. Son una referencia a la revelación. En otras palabras, si seguimos el calendario de Dios, tendremos luz, tendremos revelación. Si no seguimos el calendario de Dios, vamos a estar en tinieblas. Porque la revelación de Dios se encuentra en lo que Dios estableció. Y Él desde el principio estableció una separación. ¿Ok? De hecho también ese contraste, luz y tinieblas, usted lo puede aplicar a muchas cosas en su vida. Esa separación tiene que ver también en el propósito de Dios. Dios nos ha enviado a nosotros para hacer luz. ¿Luz dónde? Luz en medio de las tinieblas. Pero para hacer luz, usted tiene que tener luz. Si no, no puede ser luz. ¿Cómo va a alumbrar un bombillo quemado? No se puede, ¿verdad? O sea, para hacer luz tenemos que tener luz. Y no podemos tener luz si no estamos dentro del plan y del propósito de lo que Dios estableció.
Ahora, el Salmo 19, del 1 al 3, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir el salmista David? Yo siempre les hago la misma pregunta, porque para mí es vital. Yo estoy leyendo la Biblia y llego al Salmo 19. ¿Qué entiendo con eso? ¿Qué es lo que yo entiendo cuando leo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos? Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche, oiga, declara sabiduría. Nos vamos a concentrar en la palabra sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Hay algo bien interesante aquí. Y lo interesante es que en este salmo, la palabra generalmente en hebreo para sabiduría es Jokmah. Jokmah, que se traduce como sabiduría y también quiere decir revelación. También se puede traducir como revelación. Pero aquí el salmista no usa la palabra Jokmah, sino que usa la palabra Da'at. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta palabra Da'at? La palabra Da'at generalmente se traduce como conocimiento. Pero es un conocimiento que no se adquiere leyendo un libro. Es un conocimiento que se adquiere en base a la intimidad. ¿Ok? De hecho, Da'at implica mucho la relación íntima en el matrimonio. Porque es ese tipo, es ese conocimiento que se adquiere a través de un proceso donde se establece una relación. Y cuando digo relación íntima, no necesariamente o no únicamente tiene que ver en el aspecto sexual, sino una relación íntima. Yo puedo tener, por ejemplo, una relación íntima con Abel, con Carlitos, o sea, conocernos muy bien, desarrollar una confianza, comunicarnos, en fin, ¿me entiende? Tiene que ver, no es con algo que yo me senté y leí la vida de Abel y ya lo conozco, no. Es que yo voy aprendiendo poco a poco, voy invirtiendo tiempo en la relación. Eso es lo que Da'at quiere decir. ¿Ok? Ahora, esto es bien interesante. Esto es bien interesante porque lo que el salmista nos dice, es que la revelación de Dios viene a través de un proceso de intimidad. De un proceso de intimidad donde yo invierto y Dios invierte también. ¿Invertimos qué? Invertimos tiempo el uno con el otro. ¿Ok? En donde yo empiezo a conocer a Dios, no solamente por lo que he visto o por lo que he leído. Bueno, a Dios no lo podemos ver, pero lo que he leído, sino que yo empiezo a experimentarlo en una relación personal. ¿Ok? Eso es lo que implica la palabra Da'at. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Si estar en el esquema, en el calendario, en el ciclo de Dios, nos trae revelación. Esta revelación es el producto de un proceso que se da, de un proceso de intimidad. No de venir cada 8 días a la congregación o intimar. Ok, intimar. ¿Eh? Que no se da necesariamente de venir de vez en cuando, ni de orar de vez en cuando, ni de leer la palabra de vez en cuando, sino que es un proceso que invierte tiempo,
y que invierte energías, en fin, que se va compenetrando, y entonces voy conociendo a la persona, pero también la persona me va conociendo a mí. Si es entre seres humanos, vamos conociendo los pros y los contras, ¿verdad? Uy, yo no sabía que se enojaba tan fácil. O yo no sabía que cuando se enojaba gritaba tanto. O yo no sabía que era tan buena persona. Lo que sea. En el caso de Dios, empezamos a conocerlo a Él, a intimar con Él, empezamos a poder creerle a Él, porque esta relación va desarrollando una confianza. Y esto es algo que ha estado en mi mente en el día de hoy. Dios nos involucra en procesos en nuestra vida personal con el propósito de que usted y yo aprendamos a confiar en Él. ¿Cómo aprende usted a confiar en una persona? A través del tiempo, ¿verdad? Tratándola. Si yo vengo un día a Abel y le digo, Abel, présteme 2,000 pesos, y Abel no me conoce, es difícil, ¿verdad? Y si me conoce un poquito y sabe que yo no pago, menos me los va a prestar, ¿verdad? Pero supongamos que yo soy una muy buena paga. Y yo vengo y le digo, Abel, présteme 2,000 pesos, es que tengo una necesidad. A él dice, bueno, yo a él lo conozco y de veras que él paga. Hay un poquito más de chance de que me lo pueda prestar, ¿verdad? Así es igual con Dios. Sonia decía algo cuando estábamos cerrando el Shabbat, y Sonia decía que Dios, más o menos, que Dios es un Dios sanador, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede cuando nos enfermamos? Tenemos esa íntima, absoluta, ciega confianza de que Dios es sanador. Yo sé que la Biblia dice que Él es sanador, y yo aquí sé que Él es sanador, pero aquí llámenme al doctor e intérnenme porque el asunto está serio. Pero cuando uno empieza a tener relación con Dios, cuando uno empieza a conocer a Dios, y uno se va dando cuenta de quién es Dios, porque muchos oímos hablar de Dios y muchos hablamos de Dios, pero no mucha gente conoce a Dios. Oiga, es que la Biblia dice que la fidelidad de Dios es infalible. Él es fiel. ¿Por qué entonces nosotros dudamos tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no lo conocemos. Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero lo dijo eso después de perderlo todo y de perder hasta el pellejo, ¿verdad? Porque tenía lepra. Entonces, cuando nos envolvemos en estos ciclos, empezamos a conocer a Dios, empezamos a saber quién es Él. Le damos chance a Dios, por usar un lenguaje humano, le damos chance a Dios de que Dios nos demuestre quién es Él. De que Dios pruebe quién es Él. En su misericordia Dios nos mira, ve nuestras debilidades, ve nuestras necesidades, ve nuestra humanidad, y Dios con paciencia empieza a revelarse y empieza a infundir confianza en nosotros, porque tenemos que aprender a confiar en Dios. Siempre lo he contado varias veces, es que no me sé muchos chistes, pero me acuerdo una vez que cuando dice una persona que quería, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, y estaba guindando en un precipicio de una rama, y hay un par de manos hacia abajo, y le dice, suéltese. La ramita es lo único que tenía donde estaba agarrado, pero Dios le dice, suéltese. En otras palabras, suéltese, que no se va a caer. Podemos nosotros hacerlo así con Dios. Entonces el salmista dice aquí que una noche a otra noche, en otras palabras, declara la intimidad de Dios.
declara ese conocimiento de Dios que provoca que la persona pueda tener absoluta confianza en lo que Él ha dicho en su palabra. Hablábamos ayer de que nosotros tenemos un privilegio en cuanto a la tecnología. Hoy todos nosotros no necesitamos usar mucho el cerebro. Todo está escrito. Y si no, vaya a Google, ahí lo encuentra. Tenemos Biblias, ya no hay que memorizarse la Biblia. Tenemos concordancias, ya no hay que memorizarse los versículos. Tenemos un montón de cosas. Pero cuando Moisés y aún el pueblo de Israel, aquí David, la escritura no era tan popular como hoy en día. No todo el mundo sabía escribir, no todo el mundo sabía leer, no todo el mundo tenía el privilegio de tener un libro. Entonces se guiaban más por lo audible. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con lo audible? El asunto con lo audible es que usted puede percibir más vívidamente no solamente la voz, sino el tono y el carácter de la persona que está hablando. Por eso es que cuando Dios habló con Israel en el monte Sinaí, Israel dijo, no, le dijo a Moisés, que Dios hable con usted, porque si Dios nos vuelve a hablar nos vamos a morir. O sea, quedaron aterrados de la voz que oyeron. Igual le pasó a Juan en la isla de Patmos. Dice que cuando él oyó la voz como estruendo de muchas aguas, dice, caí como muerto. Ahora, ¿cuál es la moraleja de esto? Que como ya no vimos la voz de Dios, entonces ya no le tenemos temor a Dios. Yo lo leo en la Biblia, pero sí, ahí está, pero lo leo en mi tono y en la forma como a mí me conviene. Pero ¿qué pasaría si en algún momento esas palabras de la Biblia, no que toman vida, porque tienen vida, pero se vuelven una realidad y en lugar de ustedes leerlas, escucha la voz que escuchó Moisés y el pueblo de Israel allá en el Sinaí y empieza usted a ver relámpagos y serpentinas en su cuarto o donde usted está leyendo la Biblia? ¿No le parece que caería usted también y yo caeríamos como muertos? Y respetaríamos la palabra de Dios, porque no respetamos la palabra de Dios, ni respetamos la presencia de Dios, porque no la escuchamos. Entonces, divagamos en muchas cosas. Pero ¿qué sucedería si en un momento Dios se hace tan tangible que podemos audiblemente escuchar su voz? Oiga, según lo que dice la Biblia en Éxodo y en Apocalipsis, yo no estoy seguro si yo la quiero escuchar. Porque dice Juan que él cayó como muerto y el pueblo de Israel le dijo a Moisés que Dios te habla, que Dios lo acompañe y que le habla a usted y va a ver cómo se la juega. Pero nosotros, usted nos habla, Dios que no nos hable. Y Dios dijo, buena cosa han pedido. ¿Qué le parece si en lugar de yo predicar esta tarde, del púlpito acá, saliera audiblemente y visiblemente la voz de Dios? Creo que no quedaría en este salón uno que no pegáramos la nariz al suelo. Y pasarían horas y nos daría miedo levantar tan siquiera la vista de la omnipotencia y de la majestad del Dios al que usted y yo le servimos. Esto es lo que dice David, que sucede cuando entramos en el ciclo bíblico. Por eso es que venimos insistiendo ya por muchos años o por varios años en celebrar las fiestas bíblicas. Déjeme correr para terminar, ¿ok? La luna cumple por lo menos 4 funciones específicas. Hay más, pero por lo menos 4 funciones principales. Marca los límites de los meses. ¿Por qué? Porque todo mes empieza con el avistamiento de la luna, bíblicamente hablando. ¿Ok? En el calendario bíblico, por eso nosotros cada mes esperamos y para el año nuevo nos debatimos qué día se va a celebrar, cuándo va a ser. ¿Por qué? Porque hay que esperar
el avistamiento de la luna. O sea, la luna marca el final y el principio de un mes. La luna guarda o establece el tiempo de los moedín, perdón. O sea, de las fiestas bíblicas. La Biblia lo marca. ¿Por qué? Porque usted no puede celebrar Pesaj, Pascua, el 14 de Aviv, o sea, el 14 del primer mes bíblico, si usted no sabe cuándo empezó el primer día del mes bíblico. ¿Cómo lo va a celebrar? Usted no puede celebrar la fiesta de las trompetas, que es el primero del séptimo mes, si usted no sabe ni por qué mes vamos. Entonces, marca y guarda el tiempo para los moedín. Tercero, profetiza o declara las cosas por venir. Y cuarto, la luna refleja la luz del sol. 4 cosas interesantes, ¿ok? Entonces, la luna juega un papel especial como guardián de los moedín, o sea, de las fiestas bíblicas. En otras palabras, redondeando la idea, no podemos celebrar una fiesta bíblica en el calendario bíblico si no estamos apercibidos de dónde está la luna y en qué mes estamos y qué día estamos. ¿Ok? Ahora, en este aspecto, la luna se relaciona íntimamente con el papel de la mujer en el plan de Dios. Como hemos estudiado en el pasado, ella, la mujer, ha sido creada y designada por Dios para guardar, marcar y proteger el proceso de Dios en el hogar. No es el hombre, es la mujer. ¿Ok? Ahora, veamos una reseña rapidito de el calendario de Dios y las fiestas. ¿Cómo empieza todo mes? ¿Ok? Empieza con el avistamiento de la luna, lo que llamamos la nueva luna o la luna nueva. ¿Ok? Este principio de mes se le llama Rosh Hodesh o luna nueva, también se le llama. ¿Ok? Ahora, Rosh Hodesh declara, primero que nada, la soberanía de Dios y el Dios de nuevos principios. Nos habla de pasar de las tinieblas a la luz y nos enseña la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque la luna nueva indica que un nuevo mes ha comenzado. Ya el mes que pasó, ya terminó, ya se fue, ahora vamos a un nuevo mes. ¿Ok? Ahora, también, ahí está. Por ejemplo, Yom Teruah o la fiesta de las trompetas es la única fiesta en la Biblia que se celebra el primero del séptimo mes, o sea, que se celebra en Rosh Hodesh. ¿Ok? Ahora, si vamos siguiendo el ciclo de la luna, después de la luna nueva viene el cuarto creciente. ¿Ok? Ahora, en esta etapa de la luna siempre caen y se celebran tanto la fiesta de Shavuot, o sea, de Pentecostés, como la fiesta de Yom Kippur, o sea, la fiesta del perdón. Siempre caen para el cuarto creciente. Y todo eso tiene una implicación, no tengo el tiempo para explicarlo en esta hora. En otras palabras, luego viene la luna llena. La luna llena, en esta etapa se celebran las fiestas de Pesaj y Sukkot, o sea, tabernáculos. Siempre caen en luna llena. Y es en esta época, según dicen los sabios, en que hay mayor revelación de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque es en esta época en la que la luna refleja su mayor luz sobre la tierra.
Curiosamente, Sukkot está ligado a Pesaj o a Pascua, ya que Sukkot conmemora el primer Pesaj y luego el peregrinaje en el desierto. En otras palabras, lo que dio lugar a la fiesta de Sukkot o tabernáculos fue la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Luego viene el cuarto menguante. ¿Ok? En esta época se celebra la fiesta de los primeros frutos, panes sin levadura, Simchat Torah, o sea, el gozo de la Torah, y Hanukkah. ¿Ok? En esta etapa se marca tanto el final del ciclo de la Torah como el comienzo del ciclo de la Torah también. ¿Ok? Así como la luna refleja la luz del sol, el calendario bíblico refleja la obra del Mesías y el plan de Dios. Cada ciclo que concluye y cada nuevo que empieza debe de reflejar el acercamiento a nuestra redención final, ya que el propósito de Dios es la restauración de todas las cosas. En otras palabras, cuando nosotros entramos, como hemos entrado ya, en el ciclo del calendario bíblico, en este año, lo que nosotros vamos a declarar, y lo hacemos todos los años, lo digamos o no lo digamos, lo que estamos hablando es acerca de la obra del Mesías, de Yeshua y del plan de Dios, ¿ok? Y que ese plan incluye que cada año nos acercamos más y más hacia el tiempo de la restauración de todas las cosas o la redención final. ¿Ok? Así es que es mi oración, espero en el Señor, que este año, en este inicio de fiestas bíblicas, Dios traiga una revelación aún mayor sobre su vida, sobre nosotros como congregación, y que podamos realmente apasionarnos por celebrar las fiestas bíblicas y celebrar y recibir la revelación que Dios tiene a través de cada una de ellas. Conforme vamos avanzando en el mes bíblico, vamos a ir estudiando y vamos a ir comentando y vamos a ir aprendiendo. Mientras tanto, de hoy en 8 estamos celebrando Pesaj, Pascua, ¿ok? Este año cayó muy similar al calendario secular. La semana entrante es lo que llaman la Semana Santa, ¿verdad? Y el viernes es lo que llaman el Viernes Santo, ¿ok? Que es un pálido reflejo de lo que es Pesaj. Pero bueno, nosotros estaremos celebrando Pascua el próximo sábado y esperamos que a través de esto, el domingo en la noche, entramos a los panes sin levadura por 7 días hasta el sábado en la noche. Así es que vaya comprando los matzos, no se pueden galletas, las galletas tienen levadura. Cuídese, lea lo que come, hágalo por el Señor, hágalo para agradarlo a Él y para que su relación y su vida con Él cada día entre en una intimidad aún mayor. Amén. Así es que damos gracias al Señor. Me tiene los ojos cuadrados el café allá atrás, entonces que vamos a terminar aquí, nos ponemos de pie y nos bendecimos. Quiero recordarles que al bendecirnos pronunciamos el nombre del Señor y pedimos la mayor reverencia posible, ya que es el nombre santo del Señor. Amén. Así que damos gracias al Señor en esta tarde. Yevarejeja Jehová beishmeneja, Yaer Jehová panay beleja bijuneja, Isa Jehová panay beleja, Veyasen leja shalom. Vasanu et shami al bnei Israel, Va'ania barajen, Beshen Yeshua sar shalom. Jehová el que existe se arrodillará delante de ti trayéndote regalos y te guardará con una cerca de protección. Jehová el que existe revelará la totalidad de su presencia hacia ti, trayendo orden y proveyéndote de amor, sustento y amistad. Jehová el que existe levantará la totalidad de su ser hacia ti, te considerará y establecerá la provisión de todo lo necesario para llenar todas las áreas de tu vida y estar completo. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
En el nombre de Yeshua, príncipe de paz. Amén de amén. Que la gracia del Señor sea con ustedes en esta semana.